Vamos a ver un evangelio, el Evangelio de San Lucas, capítulo 18, versículos del 9 al 14. Y dice así: dijo también esta parábola a algunos que confiaban mucho en sí mismos, teniéndose por justos, y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar, el uno fariseo, el otro publicano. El fariseo en pie oraba para sí de esta manera: oh Dios, te doy gracias de que no soy como los demás hombres, rapaces, injustos, adúlteros, ni como este publicano. Ayuno 2 veces en la semana, pago el diezmo de todo cuanto poseo. Fíjense que el fariseo ora, reza, pero no solo por rezar ya tiene mérito, sino que por rezar bien. Resulta que el fariseo rezó, pero rezó mal. Se dirigió a Dios con presunción, lleno de afecto desordenado, y no le sirvió para nada la oración. El publicano se quedó allá lejos y ni se atrevía a levantar los ojos al cielo, y hería su pecho diciendo: oh Dios, sé propicio a mí, pecador. Este sí que le valió la oración, porque se dirigió a Dios bien, poniéndose en su sitio, sin soberbia. Cuando nosotros presentamos ante Dios soberbia, amor propio, orgullo, inmediatamente cierra los oídos. Dice Jesucristo: os digo que bajó este justificado a su casa, no aquel. Porque el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Y esta última frase va completamente en contra de la filosofía moderna que tienen en su cabecita la mayoría de las personas hoy día. ¿Quién procura en este mundo ser humillado? ¿Quién se goza de la humillación? ¿Quién es capaz de ofrecerla a Dios sin rencor? Poquísimos. Y sin embargo, aquí Jesucristo consagra la humillación como un bien, porque después me va a traer el premio de ensalzarme. Por eso, incluso los sabios paganos despreciaban la virtud de la humildad. No la entendían. Les faltaba eso. Entendían el valor de la castidad, el valor de la fortaleza, el valor de la honradez, el valor de muchas otras virtudes. Sin embargo, la más necesaria para alcanzar todas las demás virtudes, la humildad, no la reconocían como virtud, sino más bien como defecto. No tenían la luz de Dios. Esto es algo puramente del Evangelio. Es una aportación sobrenatural de Dios que por la naturaleza humana, por la inteligencia humana herida por el pecado, muy difícil es llegar.
Por eso vamos a centrarnos en esta conferencia a explicar la mortificación o penitencia más valiosa para nuestras almas delante de Dios, y que justamente es la que menos ejercitamos. Nos vamos a las baratijas, nos vamos a los metales comunes, hierro, a todo lo más bronce, pero despreciamos el oro. Por eso vamos aquí en esta conferencia a dar su debido valor al oro de la penitencia, es decir, a la penitencia mejor de todas y la menos peligrosa. ¿Por qué el fariseo fue rechazado por Dios? Por su gula de brillo, por su gula del brillo, el brillo de el quedar bien delante de los demás, el brillo de la alabanza, el brillo que le puso delante Satanás a Jesucristo en el desierto diciendo: tírate de aquí abajo del templo y ya verás como todo el mundo aplaudiéndote. Y no te vas a morir porque vendrán los ángeles. Le tentó con el brillo del prestigio, el brillo de la adulación. Con 3 cosas le tentó Satanás a Jesucristo. Con los placeres carnales, pon todo esto lleno de panes, convierte las rocas en panes. Ahí entran todas las tentaciones carnales. Segunda tentación, la del poder, la de la libertad, que hace lo que quiere y con los demás lo que quiere. Todo esto será tuyo, arrodíllate. El poder, ya hemos puesto 2 cosas, el poder, el placer, y faltaba otra, el brillo. Tírate de aquí abajo para que todo el mundo te aplauda y te reconozca como el Mesías. Un Mesías político, lleno de brillo humano, cosa que siempre rechazó Jesucristo. Y cuando le iban a hacer rey, se escondía. Y los apóstoles se quedaban con los ojos mirándole: ¿pero qué hace este? Estaban unos novicios en la enseñanza de Jesucristo, llevaban... Entonces, hasta que no viniera el Espíritu Santo eran novicios. Bueno, ahora ya no hay ningún novicio, ¿no? Ya no. Pues la gula de brillo, es decir, la soberbia. ¿Qué es el brillo? El brillo es el reconocimiento de la propia importancia. El espíritu es luz que tiende a querer reflejarse en los demás. Yo soy luz en mi espíritu. Y yo espontáneamente, naturalmente, quiero verme reflejado en los demás, como a alguien que le gusta mirarse al espejo y verse reflejado en el espejo. Yo quiero que algo de mí esté en los demás, que yo sea importante para los demás, que tenga un buen espacio en el corazón de los demás. Y eso es natural, porque somos seres relacionales. Pues bien, como digo, nosotros buscamos valer en sí mismos, valer en nosotros mismos y en los demás. Eso moderadamente no es malo. No es malo. Como tampoco comer moderadamente no es malo. Dormir moderadamente no es malo. Lo malo es hacerlo exageradamente, sin la medida precisa. Pues también yo puedo buscar mi brillo en mí y en los demás
de una manera excesiva. Y ahí empieza la soberbia, el amor propio. Es el exceso en el deseo de brillo. Entonces, ¿cuál es la penitencia más eficaz y difícil de todas? Buscar precisamente lo contrario. Miren, ¿verdad que nosotros tendemos a la comida y sobre todo a la buena comida, sobre todo si tenemos hambre? Tenemos tendencia natural. Por eso es penitencia el que hagamos todo lo contrario y nos ponemos a hacer ayuno o abstinencia. ¡Qué buena es la carne! Pues ahora, abstinencia. Precisamente porque te gusta. Y eso cuesta un poquito, no mucho, pero un poquito sí. Que si uno diría, ¿se acuerdan los pastorcillos de Fátima que se pusieron de penitencia no beber en todo el día? Tenemos más necesidad de líquido que de alimento. Eso es una penitencia mayor, porque tenemos más tendencia a eso, a estar debidamente hidratados. Pues bien, todavía cuesta mucho más tener la tendencia a brillar y hacer todo lo contrario. Eso es la penitencia máxima. Rarísima es el alma que hace esto de una manera sincera y profunda. Los santos lo hicieron, pero es que esto es algo ya heroico. Aceptar la humillación, el desprecio y aun a veces hasta buscarlo es algo ya heroico, que solamente se puede hacer de una manera ordinaria a modo divino por los dones del Espíritu Santo, de una manera mística. Fíjense si es difícil. Fíjense si es difícil. Lo normal es que cuando nos humillan hacemos así. A duras penas me agarro y aprieto los labios y cuando ya se acaba esa emotividad primaria que me mueve, cuando ya ha pasado el terremoto, bueno, eso es una victoria ascética. Muy bien, has vencido. Pero ¿podrás resistir eso una y otra vez durante largo tiempo? Lo normal es que uno explote. No me quieren aquí, me voy a otra parte, esto no es lo mío. Muchísimas vocaciones se van de la vida religiosa por esto, dice San Alfonso María de Ligorio, por sentirse menos amados, porque buscaban, diríamos, un paraíso de afecto. Dios les puso la cruz de la humillación, no lo soportaron y se fueron porque no buscaban a Cristo, buscaban el brillo, el afecto humano. Y por eso se fueron. Pues como les digo, el sincero deseo de humillación es signo claro de estar muy cerca de la santidad. ¿Pero quién tiene eso? Levante la mano. Yo no tengo eso todavía. Después de mis 30 años de vida religiosa, estoy como el primer día, si no peor. Pobre de mí. Miren, modos de soberbia. Ver el brillo en mí, es decir, sentirme mejor. Por eso, cuando tengo un defecto y me humilla ese defecto, me desespero. Por amor propio, porque si no tuviéramos amor propio no nos desesperaríamos ante las faltas, al contrario, nos volcaríamos a ser mejores para reparar esa falta con la ayuda de Dios. Primero, ver el brillo en mí mismo. Segundo, ver mi brillo en el otro. Que el otro se acuerde de mí, que me alabe, que me tenga en cuenta, que me escuche, que me mire. Cuando no tengo todo eso del otro, cuando no brillo yo en el otro, entonces me viene la ira, me viene el rencor,
me viene el sufrimiento, la desesperación. Porque estoy apoyado en eso. Mi alegría se apoya en eso. Unos en el comer, otros en el beber, otros en divertirse y otros en la afectomanía, en que los demás me quieran. Todavía soy inmaduro en la vida espiritual. Me puede lo natural. No he conseguido la órbita de lo sobrenatural todavía, que es la vida mística. Y luego también la tercera manera de modo de soberbia es ensombrecer al otro. Es decir, voy a hacer que los demás no tengan brillo para que así resalte más mi brillo personal. El tuerto es el rey en el país de los ciegos. Voy a ensombrecer a los demás para que yo resalte más el poco brillo que tengo. Esas son las tres maneras de soberbia. Por eso viene el juzgar, el acusar y todo eso. Ustedes saben que cuanto más daño hace un celular, ¿sabes? Que es cuando lo miran con mucho brillo a oscuras. Ahí es donde más te hace daño a los ojos. Pero mucho, no es recomendable. El celular con mucho brillo y a oscuras, eso es malísimo. Pues eso es lo que hacemos. Poner en nosotros mucho brillo y oscurecer todos los demás. Que no tuvieran, como si no tuvieran brillo ninguno, como si fueran nada. Ahí es donde más me ensoberbezco, más me enfermo. Acuérdese del ejemplo del celular. Ese es el atrofio del alma del fariseo. Señor, te doy gracias, porque no soy como los demás, oscuridad alrededor de mí, que son unos asesinos, unos ladrones, toda oscuridad alrededor mío. Y yo en cambio ayuno y doy limosna y hasta el comino y todo, y me empiezo a poner brillo en mí mismo. Por eso se atrofió del todo. Mejor es que no hubiera subido a hacer oración. Porque eso fue más bien un ejercicio de soberbia. Fíjense que el fariseo, decía palabras a Dios, daba ejemplo, porque era un hombre que daba limosna y que ayunaba, daba ejemplo exterior. Hacía oración, hacía penitencia física, el ayuno, y sin embargo no le valió nada de eso porque tenía el yo bien gordo, intacto, lleno de brillo. El fariseo podía ser a lo mejor de tanto ayunar, un etíope de estos que a veces salía por televisión de hueso barniñado de pellejo, podía estar así de ayunar, como San Jerónimo pone en los cuadros a veces, ahí todo, se podían contar todas sus costillas, chupado, y por dentro su alma estar obesa, obesa de brillo. Y como Dios más mira lo de dentro que lo de fuera, en cambio el publicano, pues de tanto cobrar impuestos, pues comería mejor, estaría más rebordete, pero por dentro, ay Señor, soy un desastre. Por dentro estaba el amor propio raquítico, y ese salió ganando. Curación para esta soberbia que tanto daño me hace, que un granito de soberbia es capaz de tirar una montaña de santidad, dice un santo. Curación, la humillación, el soportar humillaciones y la caridad fraterna. El ensalzar a los demás, es decir, poner luz, brillo de los demás alrededor mío, y ponerme yo en la sombra. Todo lo contrario a lo que me pide la soberbia. Repito, abrazar la humillación para mí y ensalzar a los demás. Internamente también. Es decir, en concreto, ver mi sombra, hacer buen examen de conciencia y dolerme de mis pecados y ver el brillo de Dios en mí,
Si yo tengo algo bien, algo bueno, atribuirlo a Dios. Eso es lo que decía Santa Teresita. Ella veía sus faltas, veía su miseria. Cuento en mí, decía ella cuando ya estaba enferma, cerca de su muerte, veo en mí muchas imperfecciones y cuento con ver cada día más. No se espantaba de sus miserias, Santa Teresita, lo reconocía. Pero a la vez también decía Santa Teresita que Dios la había hecho hermosa. No negaba los dones de Dios. Segundo, ver el brillo de Dios en el otro y que el otro brille en mí, no yo en el otro, sino que el otro brille en mí, reconocer la obra maestra de Dios que ha hecho al otro como una obra de arte. Mira esa hermana que guarda silencio, mira esa otra hermana que come con modestia, mira esa otra hermana cómo reza, y hacer lectura espiritual viendo a las demás hermanas de la comunidad. Lectura espiritual. En vez de todo lo contrario, mira esa hipócrita, mira la otra cómo come, mira esta cómo se duerme, no miro a nadie. Entonces yo sé que a esta hora, después de la comida, es una hora muy dura, muy dura. Lo tengo muy difícil para tener levantados los párpados. Pero bueno. Y luego también ver mi sombra en el otro. Es decir, cuando yo vea que el otro se enfada conmigo, cuando yo vea que el otro tiene algo contra mí, pensar, algo tendré la culpa. A ver qué será, porque mis hermanas no se van a enfadar conmigo gratis. Puede ser que no tengan toda la razón, pero yo me voy a fijar en la parte que puedan tener razón ellas. Si alguien se enfada conmigo, lo normal es que yo haya hecho algo que les haya podido enfadar. Eso es ver la sombra de mí en el otro. Que esto muy poca gente lo hace, sino más bien es autoexcusarse y acusar a los demás. Yo soy el inocente, victimarse. De eso somos especialistas, de hacernos víctimas. ¿Ven? Cómo la soberbia posee más que el demonio el cuerpo de un energúmeno. Decimos, ay, mira, pobrecillo, ese tiene el demonio o 100 demonios, o legión de demonios como el del Evangelio en su cuerpo, pobrecillo. Más pobre y miserable y digno de lástima eres tú, porque estás poseído en todos tus actos, todos tus pensamientos, por la soberbia. Eso es muchísimo peor. Y a ver quién te quita la posesión soberbica, en vez de demoníaca, soberbica. Hay muy pocos posesos demoníacos, pero posesos soberbicos son muchísimos. ¿Y cómo eso se quita? La humillación, la preciosa humillación, eso que tanto asco me da, porque me da asco la humillación. Pues eso es lo que me cura. Esa es la medicina amarga que más me cura. Por eso les voy a leer unas frases ante esta... Perdón, quería preguntar qué significa. Es que yo, por mi cabeza diciendo que qué significa amor propio, significa amarse a sí propio. El amor propio se entiende amor propio desordenado, es decir, quererme a mí independientemente de la virtud de la caridad hacia los demás. Que se ama a sí propio. Pero de una manera desordenada, de una manera egoísta. Los demás no me importan. Ese es el amor propio en general, ¿no? En sentido despectivo. Miren, vamos a ver frases de varios santos porque esta doctrina es tan dura, y es evangélica, es tan dura que ya hay muchos católicos practicantes, incluso curas y monjas, que no la aceptan. Y tal vez algunos la aceptarían en teoría, pero
¿quién la acepta en la práctica? Casi nadie. Miren, dice San José de Calasanz, no es humilde quien no desea ser despreciado. Toma ya, empezamos por ahí. San José de Calasanz, un santo fundador que ustedes saben por la historia de él que fue tremendamente despreciado en su propia orden religiosa, hasta desbancarlo en vida. No es humilde quien no desea ser despreciado. ¿Deseamos ser despreciados? Pues no eres humilde. ¿Qué vamos a hacer? Tendrás otras virtudes, pero no eres humilde. A veces parecerás humilde, pero no lo eres. Porque cuando llega la prueba, todos estamos así, sí, hermana, usted parece tonto. Y ahí se vio lo que había realidad. De humildad nada. A ver a quién le dicen, tonta del capirote, ¿por qué has dicho eso? Que no tiene sentido. Ay, es verdad, hermana, tiene usted razón. ¿Quién reacciona así? El mundo, que se las sabe todas, va a decir del humilde, este es un tonto. Desprestigia la virtud, porque sabe que está tan lejos de conseguirla, que es como el zorro que ve las uvas en aquella copla, en aquella cuento, y dice, no, es que están tan lejos las uvas que seguro que son amargas. Así hace el mundo. Es tal la virtud del humilde que desprecia su virtud. Es la castidad del alma, que es muchísimo más difícil que la castidad del cuerpo. La humildad es la castidad del alma. Y dice Santa Teresita de Lisieux, la humildad consiste no solo en decir y pensar que estáis llenas de defectos, que eso es muy fácil. Yo soy la más defectuosa de todas, sí, eso es porque sale de tu boca. Y a lo mejor estás intentando que los otros digan, ¡ay, qué humilde! Pues mire, dice Santa Teresita, la humildad consiste no solo en decir y pensar que estáis llenas de defectos, sino en gozaros de que lo piensen y digan los demás. ¿Quién se goza? Por eso decía San Alfonso María de Ligorio, la virtud más difícil de todas, la humildad. Dificilísima. Para practicarla de una manera cotidiana se necesita estar en un grado místico, con la actuación predominante de los dones del Espíritu Santo, porque a modo humano está por encima de nuestras fuerzas, totalmente. Dice San Alfonso María Ligorio, y los más fervorosos le pedirán positivamente ser despreciados por su amor. Señor, más desprecios, más humillaciones. Y cuando salen del coro y viene la hermanita de turno, la superiora, no sirves para nada, Señor, más, me duele, pero más. ¿Quién hace eso? Porque claro, nos duele. Claro. Si yo hago un ayuno, siento hambre, que no es nada agradable. Los santos cuando hacían ayunos no sentían florecitas, no, tenían hambre. Pues lo mismo, hay santos que cuando les humillaban sentían la humillación, el dolor de la humillación, lo sentían, pero se sobreponían a eso y pedían más. Dice San Alfonso, la mayor honra de un religioso consiste en ser el más humilde de todos, y aquel es más humilde que con mayor alegría se abraza a las humillaciones. Con mayor alegría se abraza a las humillaciones. Como Jesús abrazó la cruz y la besó. Qué fácilmente nos ponemos instrumentos de penitencia, hacemos ayunos delante de los demás. Eso es muy fácil comparado con abrazar la humillación. ¿Quién abraza la humillación? Y es la penitencia oro, la que más vale de todas. Que un acto como ese puede valer más que un mes de cualquier otra penitencia. Y lo despreciamos. Dice San Juan de la Cruz, es una de las frases que más me gustan de él. Dice, la virtud está en no querer valer nada en el corazón ajeno. ¿Qué frase? ¿Qué frase? No querer valer nada en el corazón ajeno. Cuando lleguemos a eso, seremos santos. Y no nos dará soberbia ser santos, porque no lo veremos, pero lo seremos. En el cielo
veremos que somos santos y no nos dará nada de soberbia. Vaya traca tengo aquí de frases, ¿eh? Dice Santa Teresa de Jesús, uy, esto es un petardo pero los gordos. No penséis, yo creo que aquí los que somos soberbios, cada vez que leemos esto es una paliza, tremendo, una tortura. Hay que poner una llave a esa puerta para que no escape ni una hermana, porque esto es una guerra. Vamos. No penséis haber dado un paso en el camino de la perfección, ni un paso, si no os tenéis por el último de los hombres y no apetecéis ser pospuestos a todos ellos. Hermanas, no hemos dado ni un paso después de tantos años en la vida de la perfección. Hay que ver. Si después de esto yo levanto la cabeza, es que soy sordo. A ver. Sí, nos reímos, pero es para llorar. A ver. Santa Margarita María de Alacoque. Vuestro pensamiento debe ser humillaros y llegar a complaceros en que otros os ayuden a ello. ¿Por qué cito tantos santos? Para que vean que es sentencia común de la doctrina de la Iglesia en ascética mística. Que esto no es un cuento. Dice San Alfonso, el grado más perfecto de humildad es complacerse en los menosprecios y humillaciones. San Juan de la Cruz, procurar obrar en desnudez y desear que los otros lo hagan, procurar hablar en su desprecio y desear que los otros lo hagan, procurar pensar bajamente de sí y desear que otros lo hagan. Y en eso regocijarme, en eso alegrarme, porque cuanto más yo me abaje, Dios más me va a ensalzar, porque yo me voy a salvar por Dios, por su ayuda, no por mis músculos espirituales. No caigamos en el pelagianismo. No, cuanto yo más me baje, estoy más lejos de la desesperación, porque más voy a esperar en Dios. Lo del publicano, acertó el publicano, se abajó, y Dios lo levantó. Por eso le dijo Santa Teresita a una novicia que le decía, ¡ay, veo tan alta la santidad que no sé cómo subir! Andas muy equivocada de camino. Hermana, hay que bajar. Le dijo esa maestra de novicias que era Teresita del Niño Jesús, a su novicia. Hay que bajar. No subas. Uy, no sé si seguir porque quería yo poner un ejemplo. Lo corto aquí, hay frases tremendas, pero lo voy a cortar aquí. A ver. Mire, déjeme una más. San Bernardo. La última. San Bernardo, que todavía no ha citado este santo. No es cosa grande ser humilde en el abatimiento, pero es muy grande y muy rara ser humilde en el honor. Que nosotros digamos, oh, hermano, qué bien ha hecho esto, qué virtud, qué bien. Y que en ese momento usted sea capaz de abajarse como si le estuvieran humillando, eso todavía es más humildad. San Bernardo, qué fino. Pues miren, voy a ir directamente, porque se me va el tiempo y no quiero que se me escape este ejemplo, que nos va a hacer un poco reír, pero también a reflexionar mucho. Y es el caso de San Simón el Loco. No sé si han oído hablar de ese santo. Está en el santoral, está en el santoral. Entonces, van a ver ahora, todo lo que voy a decir es histórico, porque 20 años después de su muerte, nada más 20 años después, un obispo, el obispo Leoncio, de gran virtud, escribió su autografía, o sea que es prácticamente súper histórico todo lo que voy a decir, aunque sea espectacular. Y es que este santo fue el campeón prácticamente en el santoral, el campeón de la penitencia más dura posible, que era la humillación. ¿Sí? Hay otros santos que se subían 30 metros a una columna y estaban allí no sé cuántos años sufriendo el calor, el sol, la lluvia, el granizo. ¡Wow!
¿no? Habían otros santos bueno, que se tiraban tanto tiempo sin comer, etc. Este se especializó en la raíz de la penitencia, la humillación. A ver quién es capaz de hacer esto. A ver, ahora se lo voy a leer. Estaba él viviendo vida eremítica con otros monjes, ¿no? Y entonces le dijo su apa espiritual, diríamos el padre espiritual que tenían los monjes allí, y entonces, bueno, pues San Simeón el Loco al principio pues tenía tentaciones contra la pureza, y poco a poco con las cesis, con la oración, pues se fue amansando la carne, llegó a estar en ese aspecto en mucha tranquilidad, pero veía que tenía la soberbia a flor de piel, porque era muy edificante, los demás le decían cosas, pues mira, sí, Simeón es muy bueno, parece un santo, va a superar al padre espiritual, que no sé qué, y todo eso le llegaba al alma. Entonces él un día habló con el padre espiritual y le dijo, mira, yo tengo que matar esto, yo tengo muchas tentaciones de soberbia y tengo que matar esto para hacer fruto en el alma y salvar muchas almas más. ¿Y qué hizo? Agárrense. Dejó el eremitorio y se fue a hacer apostolado a las ciudades y a los pueblos. Pero miren cómo lo hacía. Algunos días Simeón se encontraba de nuevo en Emesa, la ciudad de su infancia, donde muchos lo conocían, donde da mucho más vergüenza quedar mal. Desde el primer momento había conseguido que todos sus compatriotas le llamasen el tonto, el salo, como se dice en lengua siríaca. Era inagotable su ingenio para descubrir constantemente nuevas hazañas de locura. Aprovecho para decir que esto que voy a leer no es imitable. No hay alguna monja que va a decir, yo también voy a ser la loca. No. Esto es para admirar, pero no para imitar. Cuando iba a entrar en la población, vio un perro muerto que había en un estercolero. Ató a una pata el ceñidor de esparto que llevaba y arrastrando aquel cadáver hediondo, echó a correr por calles y plazas, seguido de una multitud de muchachos que gritaban y reían y lanzaban toda suerte de inmundicias. El primer domingo, después de su llegada, llenó de nueces los bolsos de su túnica y, habiendo ido a la basílica más concurrida, empezó a arrojarlas hacia el altar, con tal buen tino que apagó todas las velas. Y toda la iglesia llena de gente, ¿qué hace este? Pero será impío. Era lo que buscaban, ¿no? Humillaciones y desprecios. A ver si puedo leer esto. Quisieron echar mano de él, pero él se subió al púlpito y desde allí lanzó sobre las mujeres las nueces que le quedaban. Ante aquel espectáculo unos reían, otros gritaban indignados, otros acometían al intruso con bastones y puños levantados. Después de muchos esfuerzos lograron expulsarle de la iglesia, pero al salir echó por el suelo las mesas de los panes y pasteles que se vendían a la puerta para ofrecerlos durante la misa. Llenos de ira, los vendedores cayeron sobre él y le dejaron en el suelo medio muerto. Al caer sobre su cabeza la lluvia de los golpes, él decía sonriendo, pobre Simeón, a este paso pronto se llega al sepulcro. Entonces, para empezar, así empezó. La cosa es que se puso a trabajar en una taberna, ¿no? Porque tenía que trabajar en algo para ganarse el pan. Efectivamente, la taberna estaba siempre llena, las gentes iban a beber, pero más aún a escuchar las agudezas de Simeón, que tenía
para todos su frase ingeniosa, mordaz, amable o maliciosa. Nadie como él tuvo el arte de envolver una enseñanza en una burla. Ningún rey tuvo un bufón tan divertido a la par que instructivo. A veces tomaba una guitarra, se subía a una cuba y empezaba a cantar el vino, pero cuando veía al público más entusiasmado se desataban injurias y amenazas que nadie sabía si habrían de tomarse en broma o en serio. «¡Sois unos borrachos!», gritaba gesticulando frenéticamente. «¡Sois unos charcos inmundos! ¡Bebed, bebed pronto, porque todos estáis destinados al infierno, donde la sed será vuestro tormento! Entonces gritaréis: «¡Salo, salo, dame un vaso de vino!», pero el vino no volverá a mojar vuestras gargantas». Así hacía apostolado este hombre. Finalmente lo arrojaron también del trabajo de tabernero, lo echaron a puntapiés y Simeón rodó las escaleras abajo y no paró hasta la calle. Desde entonces su habitación fue una gruta que había en las cercanías de la ciudad. De allí salía todas las mañanas para reunirse a la multitud que paseaba por los soportales o se agitaba en la plaza. No tardaba en verse rodeado de curiosos a quienes tan pronto hacía reír con los mayores despropósitos como reflexionar con las más profundas sentencias. Hablaba con crudeza y reprendiendo los vicios y revelando entre carcajadas los secretos más inconfesables. «Es un cínico», decían unos. «Es un brujo», murmuraban otros. «Es un loco», replicaban los demás. A ver, es que no lo puedo leer todo, voy un poquito a ir saltando cosas. Aquí. San Juan Clímaco decía que el orgullo del espíritu es la bestia más feroz de los desiertos. Como reacción, San Simeón, contra estos extravíos del orgullo, encontramos en San Simeón esa preocupación constante de encubrir su santidad bajo el velo despreciable de la locura. Movido por el impulso del Espíritu Santo, sale de la soledad y se mezcla de nuevo con los hombres, dispuesto a buscar todas las ocasiones imaginables de infamia y a desconcertar a sus conciudadanos, dejándolos en suspenso entre la virtud y la necedad, el ridículo y la admiración. Aquí está. Hasta para hacer milagros, Simeón tenía un sistema que desconcertaba a todos cuantos los presenciaban. Pasaba una vez por un barrio donde danzaba un corro de muchachas. Alegres de verle, ellas le rodearon y con familiaridad excesiva le tiraron de la barba, le cogieron el ceñidor y se empeñaron en que ocupase su puesto en la rueda. Él cruzó los brazos, clavó los ojos en el cielo y murmuró una breve oración. En el mismo instante, todas aquellas jóvenes advirtieron que no podían mover los ojos. «¿Pero qué te pasa?», se decían unas a otras. «¿Y a ti? ¿Y a ti? ¿Y a ti?». Todas se habían quedado bizcas. Todas terriblemente feas. Juzgándose víctimas de un encantamiento, echaron a correr detrás de Simeón, sollozando y gritando: «¡Sálalo, sálalo, desátanos!». Y como lograsen alcanzarle, juraron que no le soltarían hasta que él desatase sus ojos. El santo viejo decía, riendo a mandíbula batiente: «Dios mío, qué guapas estáis. Vais a ser la admiración de todas las gentes. Pero en fin, si os empeñáis, enderezaré vuestros ojos torcidos con una condición». «¿Cuál?», preguntaron las muchachas. «Que os dejéis besar en vuestros ojos deformes». Algunas ofrecieron su rostro dócilmente y recobraron su belleza anterior, pero otras rehusaron dejarse tocar por aquel viejo de luenga y sucia barba. Mas
cuando vieron que sus compañeras miraban normalmente y que ellas continuaban bizcas, se lanzaron en persecución del varón de Dios, llorando amargamente y diciendo: «Detente, Salo, detente, bésanos a nosotras también». Imagínense la escena, un viejo corriendo todo sucio y chicas delante de él, delante de toda la población: «Bésanos, bésanos». Y decía la gente: «Es que también ellas se han vuelto locas». Cuando Simeón llegó a su cueva, atrancó fuertemente la puerta para librarse de las inoportunas. Y ellas a la puerta, ahí, ¡pam, pam! «Ten compasión de nosotras», decían desde el exterior. Y él contestaba: «Es la voluntad de Dios que tengáis ese defecto. De lo contrario, seríais las mujeres más perversas de Siria». Y se quedaron bizcas. Y así, y sucedió que en cierta ocasión una criada de una matrona muy respetable apareció próxima a dar a luz y corrió entre las gentes que el Salo la había inducido a pecar. Muy bien, o sea, que le habían hecho una calumnia, ¿no?, de que él había sido el que le dejó embarazada. «Muy bien, abad Simeón», le dijo una mañana, viéndole aparecer a su puerta, ¿sabes en qué estado dejaste a la muchacha? Y él, inclinando la cabeza hacia su mano derecha y recogiendo los 5 dedos, respondió: «Vamos, vamos, infeliz, ya llegará su día y tendrás un pequeño Simeón». Y desde aquel día vio al Salo venir con exquisitos manjares y presentándoselos a la muchacha diciendo: «Come, come, mujercita mía». Mas he aquí que un día, al verle venir con la comida, salió a su encuentro la señora y le dijo: «Ruega al Señor, buen abad, porque tu mujer no puede dar a luz». Al oír esta noticia, Simeón exclamó dando saltos: «Jesús, Jesús, pobrecita, pero el remedio es fácil. Que diga quién es el padre de la criatura y pasará el peligro». Puesta en los trances de la muerte, la criada confesó la calumnia. Empezó a suscitarse que durante la Cuaresma no probaba un solo bocado, y ya las gentes empezaban a mirarle con veneración. Cuando un Jueves Santo apareció a la puerta de la basílica comiendo carne cruda con la voracidad de un oso. Compárense con este hombre. No. Se hablaba también de su amor a los pobres. Pedía limosna para ellos y nunca les faltaban 5 sueldos para remediar una necesidad. Hasta se le vio preparar espléndidos banquetes en la plaza pública para los mendigos más miserables. Pues bien, se arregló de tal modo que hizo creer que gastaba en vicios el dinero que le daban. «¿Quieres ser mi amiga?», preguntaba delante de la multitud a una mujer prostituta. «¿Y cuánto me vas a dar?», inquirió ella, y él respondía: 50 sueldos para empezar y después la vida eterna. Más de una vez, después de unos días de conversación con el idiota, es decir, San Simeón, aquellas amigas se metían en un convento a hacer penitencia. Pero no todas eran igualmente dóciles. Burlábanse un día 2 de ellas de Simeón, una arrastrándole del ceñidor y otra azotándole, cuando se presentó un conde que venía traído por la fama del Salo. En cuanto Simeón le vio, dio un salto, se acercó al magnate, que decía: este es un santo, le pegó una bofetada y tirando al aire su manto se puso a danzar, diciendo: «Vamos, hombre, a jugar, que la cosa es muy seria». Y el conde se marchó riendo y pensando: no hay
que está un poco borroso. No hay duda, este hombre está loco. Y hasta aquí hemos llegado. Para que vean qué espectáculo de santidad, qué penitencia. Wow. No llegamos ni a la altura de las bacterias al lado de este hombre. Es tremendo, tremendo. Y por eso, para terminar, les digo, cuanto más se apague la luz falsa de la soberbia, más prenderá en mí la luz verdadera de Dios. Y aquí se aplica más que en ningún otro lado aquella sentencia de Jesucristo: el que aborrezca su vida, es decir, su honra, el brillo de su yo, en este mundo, la salvará. Yo, madre, lo que veo en este hombre es que era para mí dos cosas.